Bienvenido familia a otro directo de Mindalia Televisión. Hoy tengo el honor de presentarles a Enrique Simó, que viene a compartirnos una interesante entrevista de la mano de Fredo Alcázar titulada "Cómo influir en tu destino día a día". Enrique Simó es conferenciante internacional, coach y facilitador en programas de desarrollo de liderazgo. Además es un experto en mindfulness y meditación con más de 30 años de experiencia. Su enfoque se dirige sobre todo a desarrollar su potencial, facilitar su autoconocimiento y encontrar mayor equilibrio en todas las áreas de su vida. Enrique es miembro del equipo de coordinación nacional de Brahma Kumaris en España y coordinador de las actividades en Madrid. También es socio fundador de Atentamente.net, donde combina el coaching y el mindfulness para alcanzar una vida más plena. Antes de pasar a la entrevista del día, quiero comentarles de las giras que está organizando Mindalia y que llevará a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos maestros y especialistas en espiritualidad, salud y conocimiento estarán por Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias, además de talleres y consultas privadas. Si quieres más información, puedes ingresar a nuestra página web mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Te recuerdo que puedes participar en el directo y hablar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de tu pantalla. El funcionamiento es muy sencillo. Debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. De esta manera, al finalizar la entrevista, nuestro invitado del día la responderá con total amabilidad. Sin mucho más que agregar por mi parte, damos paso ya a Alfredo y a Enrique Simó para comenzar con esta entrevista titulada "Cómo influir en tu destino día a día". Alfredo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, gracias por estar ahí. También Enrique Simón por acompañarnos. Bienvenido, Enrique. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues vamos a hablar de cómo influir en tu destino, todo lo que todo el mundo quiere hacer y no todo el mundo consigue. Así es que tendremos que establecer primero las claves de nuestro destino y saber primero qué es nuestro destino. ¿Cómo podemos considerar? Hablamos siempre de nuestro destino, de nuestra misión en nuestro destino y bueno, ¿qué es nuestro destino para Enrique Simón? ¿Qué es el destino de todos nosotros? Sí, mira, yo lo que entiendo es que, o lo que observo también, tanto en mi vida como en la vida de los demás, ¿no? Es que cada momento y cada día vamos tomando microdecisiones, ¿no? Es decir, vamos eligiendo si ir a un lugar o no, si hablar con una persona o no, si hacer algo o no. Y esas decisiones, esas microelecciones que hacemos cada día van generando un impacto. Es decir, toda decisión, toda acción que yo realizo tiene un impacto, un retorno. Y poco a poco al final no me doy cuenta porque actúo muchas veces o actuamos inconscientemente y todo lo que vamos haciendo va generando un impacto que de alguna manera va creando lo que llamamos destino. Es verdad que también hay circunstancias externas que nos influyen a todos y nos influyen, circunstancias sociales, circunstancias políticas, circunstancias físicas, ¿no? De la misma tierra. Hoy en día vemos cómo el clima cambia tanto y hay tanto problema también con el tema ecológico. Pero aún así tenemos siempre la elección de poder elegir en cada circunstancia cómo queremos responder ante esas circunstancias, ¿no? Y esas pequeñas elecciones, esas pequeñas decisiones que vamos haciendo día a día, momento a momento, van creando nuestro destino. Lo que ocurre es que muchas veces, bueno, la mayor parte de las veces somos inconscientes, ¿no? A no ser que empecemos a trabajar pues la meditación, la autoconciencia y empezar a darnos cuenta de ese impacto que tienen. Cuando empezamos a darnos cuenta de que las decisiones que tomamos tienen impacto, somos mucho más conscientes de las decisiones que queremos tomar y elegimos conscientemente esas decisiones y esas acciones para que tengan el impacto más deseado. Y entonces es cuando empezamos a influir y generar e ir creando la vida que deseamos crear. Pero mientras no haya conciencia y nos demos cuenta de que somos responsables de nuestras vidas y de nuestras acciones y de nuestras decisiones, si seguimos pensando como una gran mayoría de personas que somos víctimas de las circunstancias, que no puedo hacer nada, que no hay manera de resolver esto, que no puedo hacer lo otro, que dependo de esto, dependo de aquello, evidentemente entonces el destino no está en nuestras manos, sino que el destino está en manos de las circunstancias y de todos los demás, menos de mis manos.
Aún así, Enrique, todos tenemos la sensación, la desagradable sensación muchas veces, pero la auténtica sensación de que lo que está pasándonos tiene mucho que ver con lo que creemos que está fuera y que vemos que está fuera. Es decir, o Exacto. estamos alucinando continuamente o estamos en una realidad inmersos de tal forma que podemos influir, evidentemente, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, pero muchas veces cuando te llega una enfermedad o te ocurre un accidente o hay una separación, en definitiva, cualquier circunstancia negativa, nos damos cuenta de que poco podemos influir y a veces tenemos que sufrirlo y tanto. Sí, o sea, lo que has dicho es muy interesante y muy cierto, ¿no? Lo que pasa que, fíjate, por ejemplo, una separación. Si tomamos conciencia y despertamos un poquito al aprendizaje y a la responsabilidad, ¿no? No al victimismo de decir, fíjate lo que me ha pasado, qué mala suerte, me he separado, sino al aprendizaje y al protagonista. El protagonista empieza a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado en esta relación por la cual al final hemos llegado a una separación, ¿no? Y si uno se da cuenta, empieza a observar, y estoy hablando de mi caso en particular, cuando yo aprendí también de la separación que tuve en mi vida, te das cuenta de que tomaste muchas decisiones, tuviste muchas actitudes, hiciste muchas cosas, dijiste cosas que no crearon esa relación, no construyeron la relación, sino que de alguna forma u otra favorecieron que al final llegara a esa situación de ruptura. Lo mismo puedes decir con la salud, ¿no? La gente dice, bueno, qué mala suerte, ahora tengo esta enfermedad. Bueno, mala suerte y también falta de conciencia, porque cuando empezamos a darnos cuenta de cómo nuestros pensamientos, cómo nuestra alimentación, cómo nuestra vida más activa y no y el ejercicio influye en nuestra salud, también podemos aprender y decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? Tal vez no he puesto atención a los elementos que me van a generar salud, por lo tanto no es mala suerte, eso debe responsabilidad. Yo tenía mal la espalda, recuerdo, durante mucho tiempo. Asumí la responsabilidad de que necesité hacer más ejercicio, un poquito más de yoga, un poquito más de movimiento, un poquito más de paseos. Y la verdad que ahora siento que la espalda está muchísimo mejor que antes. Entonces uno dice, bueno, qué mala suerte la enfermedad. No, cuidado. Es verdad que hay enfermedades también que vienen, pues a lo mejor genéticas o heredadas, y eso son circunstancias distintas, pero hay muchas enfermedades que vienen porque las vamos creando día a día, momento a momento y decisión a decisión y elección a elección, ¿no? Cuando no somos conscientes de lo que comemos o de cuánto dormimos o del poco ejercicio que hacemos, o del estrés que generamos muchas veces en el trabajo. O sea, yo trabajo con muchos directivos y ejecutivos y personas con responsabilidad, que son personas extraordinarias, que consiguen resultados muy buenos, pero casi todos, no todos, pero muchos de ellos, tienen esta falta de equilibrio entre el ejercicio, por ejemplo, y el trabajo. Y evidentemente, trabajando todo el día, con la mente ocupada todo el día en el trabajo, con esa sensación de presión y de tensión, eso va generando una enfermedad. Entonces yo muchas veces les inspiro a visualizar el futuro y digo, mira, ahora estás bien porque tienes energía todavía y eres joven, pero en 10 años, con este ritmo, empezarán a ver las consecuencias de las acciones y del tiempo que estás dedicando demasiado a la presión y a la tensión que te está generando el trabajo y no a ti mismo, no al cultivo de uno mismo, ¿no? Entonces, al final te das cuenta que sí, que es verdad que ocurren cosas, pero hay un tanto de por ciento de gran responsabilidad en cada uno de nosotros en hacer que esas cosas ocurran lo menos posible. Yo siempre digo, yo me cuido mucho en la salud, en mi actitud mental, en mi actitud emocional, pero aún así hay muchas cosas que no puedo controlar. Pero por lo menos en las cosas que yo puedo controlar y en las que puedo influir, ahí es donde pienso, déjame ser consciente, déjame ser lo mejor que pueda, ¿no? Hacer lo mejor que pueda en todos esos aspectos y luego estar abierto a que cuando ocurra algo que no puedo controlar y que realmente viene desde fuera, también aprender a responder de la mejor manera, ¿no? De la manera más positiva, más constructiva, más abierta, para que incluso esa circunstancia negativa, aparentemente negativa, pueda yo convertirla en una circunstancia no positiva, pero tal vez una circunstancia de aprendizaje y sacar algún beneficio que quizá con una actitud distinta no lo encontraría. Te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que me operaron de la rodilla en un momento dado porque se me quedó, o sea, tenía mal el menisco, pero ya le di un golpe y se quedó ahí atascada. De hecho, me tuvieron que llevar con una silla de ruedas, ¿no? Porque no podía ni andar. ¿Qué ocurrió? Me dieron de baja del trabajo y estuve como 15 días en casa sin poder moverme. Pero fíjate, a mí me cuesta leer porque soy muy activo, ¿no? Y siempre estoy muy ocupado. De repente digo, bueno, no me puedo mover. Por un lado dices, madre mía, qué mala situación. Y luego empecé a pensar y digo, no, vamos a ver, voy a hacer todas las cosas que no hago cuando estoy activo. Es decir, leer, revisar ciertos aspectos que me interesan, escribir. Y de repente pasé 15 días extraordinarios porque tenía la obligación de estar quieto, la obligación de tener la pierna levantada y no poderme mover.
y ahí le di un giro y en lugar de sentirme incómodo por esa actividad que siempre llevo encima, lo convertí en una circunstancia que la verdad que disfruté muchísimo también de ese tiempo, ¿no? Así que esa sería la idea, ser responsables de nuestras acciones y aprender a responder de una forma más constructiva y positiva ante las circunstancias que no puedo tener control sobre ellas, ¿no? Y de esa manera estoy influyendo en mi destino, estoy influyendo en mi vida y mi vida empieza a tomar la forma que de alguna manera yo empiezo a diseñar. Ya estamos teniendo las primeras notas de cómo influir en tu destino día a día, que está Enrique Simó dándonos en directo aquí en Mindalia en directo. Pero, Enrique, convendrás también conmigo en que todos quieren influir, desde los más lejanos a través de la publicidad, los impactos comerciales, las noticias, hasta los más cercanos, la familia con sus consejos y con sus creencias. Todos quieren influir en nosotros y también nosotros queremos influir en todos. ¿Cómo resolvemos esta ambivalencia de que todo nos influye y en lo que todos nosotros queremos influir? Dando consejos y, bueno, siendo críticos con personas, etcétera. Es cierto lo que dices, estamos constantemente, sobre todo en el mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos constantemente influidos por los medios de comunicación, por la familia, por el trabajo, por la calle. Estamos constantemente recibiendo impactos publicitarios, ¿no? Que nos están diciendo compra esto, llévate esto, haz esto, vive de esta manera. Entonces estamos en un momento, yo diría, muy interesante, porque es un momento de mucha dispersión, por un lado, y a la vez hay un momento de mucha conciencia también. Es decir, que tenemos la oportunidad de poder aprender, poder descubrir, poder encontrar todos los recursos que necesito también para trabajar lo que es la autoconciencia y saber responder a toda esta enorme información e influencia que viene de fuera, ¿no? Yo personalmente, hace más de 30 años que medito. ¿Y por qué medito? Precisamente por lo que acabas de decir. O sea, a mí la meditación me ayuda a centrarme, me ayuda a equilibrarme, me ayuda a conectar con mi interior y sobre todo te diría que cada día me ayuda a conectar con aquello que es importante para mí, ¿no? Con mi propósito, con el sentido que le doy a la vida, con la importancia que le doy a las cosas que son importantes para mí. Y necesito esa meditación diaria, tanto por la mañana como por la tarde o por la noche, porque durante el día es lo que tú dices, ocurren muchísimas cosas, hay muchas influencias, hay mucha información que te llega, hay mucha influencia incluso subliminal que ni siquiera eres consciente, ¿no? Y de repente te encuentras actuando de una forma que no es la tuya, que no es la adecuada, que no es la que tú deseas, pero no sabes por qué estás ahí metido, ¿no? Claro, si no paras, si no encuentras un espacio de reflexión y de tranquilidad donde puedas de alguna forma revisarte primero, pero luego resetearte, ¿no? Como el ordenador. Antes lo que te ha pasado a ti con el ordenador, ¿verdad? Que tenías que volver a conectar. A mí me ha pasado lo mismo con la cámara, ¿no? Digo, no funciona. Tengo que resetearlo. Lo cierro, lo abro y de repente el ordenador vuelve a conectar con todo y funciona perfectamente bien. O lo mismo ocurre con nosotros. Nos conectamos con diferentes programas externos, empezamos a actuar de una forma que no es la adecuada como nosotros querríamos, nos dejamos influir porque es lo normal, hay mucha influencia. Si no paro, acabo influido por todo lo que hay fuera. Y muchas veces lo que ocurre con las personas, muchas personas viven las vidas de otros, no su vida, sino lo que otros quieren que ellos vivan, o como la publicidad, o como la televisión quiere que tú vivas, ¿no? Porque te van diciendo vas recibiendo muchos impactos externos. Pero cuando tú eres capaz de parar cada día, y por eso es tan importante para mí, pero yo creo que es una herramienta de las más potentes que hay, la meditación, y eres capaz de parar, de reflexionar, de conectarte otra vez con tus valores, de conectarte con tu esencia, de conectarte con tu espíritu, de conectar con aquello que es importante para ti y de darte cuenta dónde estás actuando que no es lo que tú quieres, puedes modificarlo. En el momento que te das cuenta de algo, lo puedes modificar. Ese es el secreto. Y la meditación te ayuda a parar para darte cuenta. Y es un poco también en mindfulness, ¿no? O sea, toma conciencia. Y por eso para mí lo más importante en la vida es darte cuenta, toma conciencia, despierta un poco para que luego puedas decidir si quieres seguir haciendo lo que estabas haciendo, correcto, o si quieres hacer algo distinto. Pero si no te das cuenta y estás como dormido y estás en esa, ¿cómo te diría yo? Es como un piloto automático, ¿verdad? En la que vas haciendo las cosas, pero al final no sabes por qué. Al final hay una sensación de insatisfacción, que esto es lo que me encuentro con la mayor parte de personas. Muchas personas de ellas tienen buenos trabajos, tienen buenos sueldos, tienen buenas familias, tienen salud, tienen una vida que aparentemente sería una vida de éxito, pero no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque de alguna forma no están viviendo la vida que realmente quieren vivir, sino la vida que otros les han dicho que tienen que vivir y han seguido ese patrón. Yo me acuerdo una persona, una mujer, una directiva de una gran empresa,
que después de una sesión de trabajo me dice, me han engañado, Enrique, me han engañado. O sea, tengo 44 años, he conseguido todo lo que quería, tengo una buena familia, tengo un buen trabajo, tengo dinero, tengo una buena posición y no soy feliz, estoy estresada, tengo tensión, tengo ansiedad, hay algo aquí que no funciona. Y es un poco esto, ¿no? Que a veces nos olvidamos de hacer nuestra vida, nos olvidamos de conectar con lo que es importante para nosotros y empezamos a vivir la vida que otros quieren que vivas o la sociedad quiere que vivas, ¿no? Hasta que llega un momento, y eso es el momento bueno, yo diría, en que tomas conciencia y dices, bueno, es verdad que todo lo que he hecho está bien, o sea, no está mal, pero hay algo con lo que tengo que conectar que es más profundo y son mis valores, es mi propósito, es esa visión de lo que realmente yo quiero hacer y a partir de ahí puedes empezar a diseñar tu destino, empezar a cambiar, modificar algunas cosas y muchas veces no es cambiar el trabajo, sino es cambiar la interpretación que hago del trabajo. No es cambiar tu familia, sino es mirarles de una forma distinta. Y no es cambiarte a ti, diríamos, externamente, sino es mirarte profundamente cómo quieres responder ante la vida. Y yo, por ejemplo, pensando en esta conferencia, pues he pensado en varios valores que generan actitudes que te ayudan a sentirte más satisfecho, ¿no? Por ejemplo, uno es la generosidad. En lugar de pensar en ti solo, empieza a pensar también en los demás. La sencillez, o sea, en lugar de aceptar todos los impactos publicitarios, dejarte llevar por esa sociedad de consumo que estamos viviendo, empieza a vivir una vida más sencilla. Empieza a decidir lo que realmente necesitas y lo que no. Y luego esa actitud de servicio a los demás, ¿no? O sea, ¿de qué manera en mi trabajo, en mi familia, en mi entorno, puedo contribuir con generosidad un poquito a que la vida de los demás sea un poco mejor, a que el mundo sea un poquito mejor, a que la sociedad sea un poco mejor? Y eso empieza a darme un nivel de satisfacción mucho más mayor que cuando estoy viviendo la vida como reacción a todo lo que está ocurriendo fuera y no desde la elección, desde lo que está ocurriendo dentro de mí. Yo diría desde dentro hacia afuera, ¿no? Cada vez te quiero más, Enrique, que lo sepas. El diálogo interno, que también es una manera de influir, autosabotearnos o motivarnos, dependiendo de cómo sea ese diálogo. Estamos en continuo diálogo con el exterior, pero algo que olvidamos muchas veces es que estamos en permanente diálogo con nosotros. Y ese diálogo es importante también para influir en mi destino, supongo, ¿no? Totalmente. Fíjate, yo te diría que antes hemos dicho las acciones tienen un impacto, ¿no? Y ese impacto va generando mi destino. Pero esas acciones, ¿cómo vienen determinadas? Vienen determinadas por mis pensamientos, por lo que pienso, por ese diálogo que tú hablas. Entonces, uno de los recursos más poderosos que tenemos es nuestra propia mente, la capacidad de generar pensamientos, la capacidad de generar ideas, la capacidad de generar ese diálogo interno. Y ese diálogo, esas ideas van generando unas acciones que generan un impacto. Por lo tanto, si queremos diseñar nuestro destino, si queremos influir en nuestro destino, tenemos que empezar a gestionar de la forma más adecuada el recurso más poderoso que tenemos, que es nuestra mente. Y es uno de los recursos menos utilizados y donde menos nos han enseñado a utilizarlo adecuadamente. Entonces, en la medida que soy capaz de calmar la mente, de darme cuenta que soy el creador de mis pensamientos, o sea, nadie los crea por mí. Es verdad que me influyen las cosas de fuera, claro que me influyen, pero finalmente soy yo el que decide si quiere pensar de esa manera o no. Es decir, yo soy el que decide cómo quiere pensar. Es más, incluso soy el que puede crear cierto tipo de pensamientos cuando empiezo a ser consciente y también puedo generar un diálogo interior que sea constructivo, que sea positivo, que sea esperanzador, que sea una visión de algo que quiero conseguir y de quién quiero ser. Y curiosamente, cuando la mente genera esas ideas, sabes que hoy en día, ¿no?, la ciencia está avanzando mucho en cómo funciona nuestro cerebro y el cerebro está conectado con los pensamientos. Entonces, si nuestro cerebro percibe que estamos creando una visión de nosotros mismos constructiva y positiva, la asume como una realidad, no la asume como una visión de futuro, sino la asume como una realidad que tú estás creando ya en este momento. Por lo tanto, ahí está el entrenamiento mental. Para mí, meditar no es solo estar presente, estar quieto, respirar, concentrarte, eso es una parte. Pero para mí la actitud meditativa es esa actitud de observación en tu mundo interior, de darte cuenta de cómo está funcionando tu mente, de darte cuenta de qué diálogo estás teniendo, porque ese diálogo está teniendo un impacto directo en tu vida, directo en tu salud, directo en tus relaciones y directo en tu destino. Por lo tanto, en el momento que aprendes a parar un poco, lo que decíamos antes, ¿no?, a saber observarte, que eso es muy importante, darte cuenta, observar qué pasa dentro, observar cómo te sientes, ser muy consciente de todo, incluso del malestar físico que puedas tener, para entender de dónde viene, ¿no? El otro día que fui al fisio, bueno, siempre estoy un poquito ajustando la espalda y el cuello, que siempre hay tensión, ¿no? Y eso me gusta mucho.
Y me dice, Enrique, es que tú eres muy consciente de tu cuerpo, es decir, eres muy consciente de los pequeños matices que hay. Y digo, pero eso es normal, ¿no? Dice, no. Dice, hay mucha gente que no es consciente, que tú le dices, ¿dónde te duele? Y no saben localizar el dolor. Cuando giran el cuello, dicen, ¿dónde te pincha? Dicen, no saben localizar, están desconectados de sus dolores, de su malestar. Claro, si no tienes conciencia de lo que te pasa, es muy difícil que puedas repararlo. En cambio, yo noto enseguida dónde me duele, dónde me pincha, cuando giro. Y claro, el fisio puede trabajar perfectamente en el punto y digo, ahí es, sí, perfecto, aquí lo noto. Claro, eso te ayuda. Pero no solamente en el cuerpo, sino también en tu corazón, en tus emociones y luego también, sobre todo, en tu mente. Si eres capaz de observar qué tipo de pensamientos te generan cierto tipo de sentimientos, si eres capaz de observar tu actitud ante la vida, cómo viene generada por cierto tipo de pensamientos, ahí puedes ir a alguien que te ayude, o tú mismo, ¿sabes? Gestionar, modificar, cambiar. Pero si no hay esa parada, si no hay esa toma de conciencia, uno cree que la vida es lo que es y que no hay forma de cambiarla y que los pensamientos son lo que son y tu diálogo es el que es. Y dices, no, eso no es así. Entonces, claro, cuando trabajamos en el coaching que yo hago, que introduzco mucho el mindfulness y la meditación, cuando las personas empiezan a darse un poquito cuenta de su diálogo, algunas se sorprenden positivamente diciendo, Dios mío, pero ¿cómo me estoy hablando a mí misma o a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo me trato? Porque a veces les digo, ¿te das cuenta cómo estás hablando? A veces no se dan cuenta que están hablando de ellas mismas, de las personas, negativamente. Y digo, ¿te has dado cuenta de lo que has dicho? Y dice, ¿qué he dicho? Y le digo, has dicho esto, esto y esto. Si te hablas así, ¿cuál va a ser el impacto en tu vida? ¿Cuál va a ser el impacto en tu energía vital, ¿no? En tu salud? Y claro, cuando uno se da cuenta, puede empezar a cambiar ese diálogo. Evidentemente, requiere un esfuerzo. Esto no es que sea, me doy cuenta y ya está, lo cambio. No. Requiere escribir, requiere reflexionar, requiere diseñar, requiere leer cosas que te ayuden a inspirarte para que puedas generar un nuevo diálogo, porque a veces no sabes muy bien y qué pienso, ¿no? Y qué pienso. Entonces, necesitas contenido. Por eso es tan importante las meditaciones guiadas, por ejemplo, o las conferencias que precisamente en Mindalia se ofrecen, ¿no? Porque te dan muchas ideas, te dan muchas alternativas para pensar de forma distinta. Y yo, aparte de meditaciones guiadas, escucho muchas meditaciones también y muchas conferencias porque me estimulan también en ideas que a mí no se me han ocurrido y que después yo las hago mías y las incorporo en mi vida de forma que influyen también en mi destino, ¿no? Así que eso es muy importante. Enrique Simó, cómo influir en tu destino día a día es nuestro motivo de hoy, y también vas a hablar del destino y cómo influir en él en tus giras, en tu gira por Latinoamérica. Cuéntanos, vas a estar en Colombia y en México también en julio de 2019. ¿Qué vas a hacer allí? Sí, estaré una semana en Colombia y una semana en México, la segunda quincena de julio. Y habrá una conferencia que hablaremos de cómo enfocar tu mente, cómo enfocar tu atención para generar ese próximo capítulo de tu vida que está conectado con esto del destino, para luego seguir al día siguiente con un taller de todo un día en el que diseñaremos ese nuevo destino, ese nuevo capítulo de tu vida. Y hablaremos de todos estos aspectos, de cómo utilizar tu mente, de cómo generar una visión inspiradora, de cómo dejar el pasado en el pasado para que no te influya en el presente y no se convierta en el futuro. Y luego los últimos 2 días, sábado y domingo, los dedicaremos completamente a este trabajo que tú hablabas ahora del diálogo interior. Pero lo trabajaremos desde el punto de vista de la autocompasión. Es decir, de dejar de ser tan exigente, de dejar de ese diálogo de culpabilidad que muchas veces tenemos, ¿no? De dejar de esa exigencia interior que lo único que genera es una tensión y mucho estrés, y empezar a generar un diálogo más compasivo, más amoroso, más esperanzador hacia uno mismo y con una visión de futuro más inspiradora también. Yo a veces digo que hablamos mucho del maltrato externo, ¿no? Vemos en las noticias, pero lo que no hablamos es del maltrato interno. Y hay muchas personas que aparentemente son buenas personas y lo son externamente y parece que son muy positivas, en cambio internamente se están maltratando constantemente con la exigencia y con la culpabilidad. Y cuando estos dos elementos están juntos y es constante, hay una sensación de insatisfacción e incluso puede llegar a enfermedad. Entonces, trabajaremos 2 días, un taller en el que cómo diseñar un nuevo diálogo, cómo practicar ese nuevo diálogo, cómo escribir ese nuevo diálogo, cómo generar nuevas afirmaciones positivas sobre ti mismo y sobre todo cómo generar una identidad mucho más positiva e inspiradora de ti mismo y de ti misma, ¿no? O sea, cómo te quieres ver a ti
¿Cómo te quieres ver viviendo una vida plena, satisfactoria, llena de felicidad? Y eso hay que diseñarlo, eso hay que escribirlo, eso hay que repetirlo, eso hay que leerlo, eso hay que escucharlo y eso hay que visualizarlo. Y entonces empieza a convertirse en una realidad. Enrique Simó, de la mano de Mindalia Giras, en gira por Colombia y México en julio de 2019. Estará concretamente en Bogotá y en México, en Distrito Federal. Cualquier información que quieras para esta gira de Enrique Simó, puedes tenerla en Mindalia.com y en mindaliatelevisión.com, en la sección giras, y también en cualquier imagen que veas de Enrique, en los banners que hay en Mindalia Televisión y Mindalia.com, así como en la parte escrita que hay debajo de este vídeo, tanto en directo como estamos ahora, como en diferido, cuando lo veas, para que pueda llevarte el enlace que hay ahí escrito a toda la información. Y una i que hay encima de este vídeo, en la imagen, al pasar el ratón, tu mouse, por esa i que aparece, hay un enlace que te lleva también a toda la información de la gira de Colombia y México en julio de 2019 de Enrique Simó. Continuamos hablando de cómo generar nuestro destino a través de nuestro día a día. Y en nuestro día a día, uno de los protagonistas no solamente son nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno, sino también las emociones, que llegan tan rápido, que se generan a una velocidad tan veloz, que muchas veces no las sabemos gestionar. Se ha generado el pensamiento, de pronto ocurrió la emoción y de pronto ya estamos inmersos en el drama. ¿Cómo podemos gestionar todo esto a la velocidad que hoy marca nuestra llamada vida occidental? Sí, las emociones, como bien dices, vienen activadas por los pensamientos que de alguna forma activan una química en nuestro cerebro. Esa química pasa a nuestra sangre y genera una sensación física, fisiológica, que viene condicionada por esa química. O sea, que las emociones son pura química que nosotros mismos generamos, ¿no? Y lo que al final se convierte es una adicción, es decir, somos adictos a esa química y por eso buscamos, sin darnos casi cuenta, buscamos muchas veces circunstancias que activen de nuevo esa química para sentir de nuevo esa sensación, ¿no? Y eso funciona tan rápido que casi no tenemos el control sobre ellas. Una vez más, necesitamos parar, necesitamos observar. Y lo más bonito, a mí una de las cosas que más me ha gustado últimamente es que han descubierto, este trabajo de la neurociencia, como cuando estamos presentes meditando, en la actitud de presencia del aquí y del ahora, es decir, no nos dejamos influir hacia el pasado ni hacia el futuro, hay un reseteo en nuestro cerebro, hay un reseteo en nuestra mente, de forma que todas esas adicciones que generan esas emociones ¿cómo diría? Se debilitan, se diluyen, de forma que en ese momento después puedo generar una nueva emoción, un nuevo pensamiento, una nueva idea, algo que genere una nueva estructura, que genere una nueva química. Entonces, para combatir, diríamos, o gestionar esas emociones, sobre todo las negativas me refiero, ¿no? Tenemos que parar de nuevo para construir una nueva visión de nosotros mismos y compensar de alguna forma esa visión que tenemos vieja del pasado que genera esas emociones con una visión nueva que genere emociones distintas, ¿no? Siempre estamos en lo mismo. O sea, tengo que ser consciente del impacto de mis pensamientos para poderlos modificar y generar un impacto distinto y emociones diferentes. Hablabas de emociones positivas y negativas. Vamos a incorporar algunas de las preguntas y observaciones de las personas que te están viendo y te están escuchando. Voy a decirte para levantar todos los ánimos en cuanto a... Están todos altos, evidentemente, pero aún más los ánimos positivos, que es lo que tratamos desde aquí siempre. Algunos comentarios en positivo, siempre son en positivo, pero los saltamos. Desde Argentina, te dice Bernarda: gracias Enrique por ayudarme a abrir un nuevo camino. Y José Manuel Manzanares te da las gracias también. Gracias Enrique por compartir tu experiencia, justo lo que necesitaba escuchar. Dios te siga bendiciendo, te dice. Y Begoña, también desde Argentina: yo aprendí, dice su comentario, a no influir en muchas cosas. Con mi familia más cercana, por ejemplo, con mi hija trato de darle consejos, pero suya es la decisión, dice Begoña, y confío mucho en la educación que le hemos dado. Bueno, pues eso son también maneras de influir en nuestro destino, ser agradecidos, que es una consecuencia de observar y parar lo que ocurre alrededor. Vamos a introducir el elemento negativo positivo también en nuestra conversación. Si te parece, al hablar de emociones negativas lo enlazo, o positivas, lo enlazo con una pregunta, una cuestión que llega desde México, a Aarón Montes de Oca. Dice: existen influencias positivas y negativas.
cómo sobrellevar las influencias negativas. Y mi pregunta, que de alguna manera entra también a completar o a interpretar esta, es que existen influencias positivas y negativas. A veces lo negativo es positivo de cara a la perspectiva, no sé. Háblanos un poco de esto para tenernos un poco más centrados en eso. Sí, 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 sí. Bueno, son términos, ¿no? Son términos que utilizamos, sobre todo cuando la experiencia es agradable, cuando la sensación que recibimos físicamente y emocionalmente es agradable, le llamamos emociones positivas, ¿no? Y cuando la sensación es más de tensión, de estrés, de esa ansiedad, de esa incomodidad física, que incluso a veces podemos hasta sudar o no, o sentir que el cuerpo se tensa o tensión en los hombros, claro, le llamamos emociones negativas. De alguna manera, todas las emociones te están trayendo un mensaje. Y si sientes esa tensión negativa, que le llamamos negativo, en realidad no es huir de ello, sino saber aprender de ello, ¿no? Y desde mi punto de vista, el estrés, la tensión, la ansiedad, son como mensajeros. No vienen, no están para fastidiarnos. O sea, nuestro cuerpo no reacciona para fastidiarnos. Nuestro cuerpo reacciona para darnos conciencia, para que nos demos cuenta de que hay peligro, ¿no? Es como tenemos unas células que detectan el calor. Entonces, si hay un fuego y nos acercamos, antes de meter la mano en el fuego, ya sentimos calor, nos quemamos y apartamos la mano. Entonces, podemos decir, qué mala suerte, me he quemado. No, qué suerte que tienes unas células que te detectan el calor y te impiden quemarte. Es decir, antes de que te quemes, ya notas el calor y el malestar y te retiras, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hemos perdido la conexión con lo que decíamos antes, con la observación de lo que pasa en nuestro mundo interior, porque cuando viene ansiedad, cuando viene tensión, cuando viene ira, cuando viene irritabilidad, son mensajeros que te están diciendo, tienes que cambiar algo, tienes que modificar algo en tu vida, tienes que cambiar algún tipo de pensamientos, tienes que cambiar algún tipo de actitud, porque esa actitud, esos pensamientos, esa forma de responder ante la vida, te está quitando la salud, te está creando tensión interna. Y claro, si no me doy cuenta de eso, que es un mensajero que viene a decirme algo a mí, sigo pensando que la culpa la tienes tú, porque tú me estás provocando a mí la tensión, mi jefe me está provocando, mi mujer, mi marido, mis hijos. Hasta que no cambio y me doy cuenta de que el único que se provoca la tensión soy yo, los demás son estímulos, sí que son estímulos, alguien puede gritar, alguien puede enfadarse, es un estímulo, pero finalmente soy yo el que decide qué hace con ese estímulo. Cuando me doy cuenta de eso, si reacciono negativamente, es un mensajero que me está diciendo, Enrique, cuidado, pon atención porque esto te está haciendo daño, esto está deteriorando tu salud, esto está estropeando tus relaciones, esto está deteriorando el futuro de tu vida. Por lo tanto, yo desde que hago meditación, como te decía antes también, estoy muy atento a todos esos cambios, porque sé que cualquiera de estas circunstancias está impactando en mi futuro. Por lo tanto, si quiero un futuro lleno de felicidad, satisfacción, de paz, de tranquilidad y de plenitud, tengo que asegurarme que el presente pueda limpiar lo antes posible todas esas emociones que lo único que vienen a indicarme es algo tienes que cambiar. Hay una actitud que tienes que cambiar. Hay una estructura mental con la que interpretas la vida o interpretas tu trabajo o interpretas tus relaciones que la tienes que modificar porque si no, eso te está matando. Y ese es el cambio principal que cuando una persona lo ve, le cambia la vida. A veces cuesta de ver, ¿sabes? Cuesta de ver que no está fuera todo, sino está todo en la interpretación que yo hago. Pero en el momento que lo ves y lo aceptas, lo reconoces y asumes tu responsabilidad de todo eso, bueno, se abre un mundo de posibilidades. Porque todo es posible entonces. Desde seguir el mismo trabajo con una actitud distinta, hasta cambiar de trabajo y plantearte la vida de una forma distinta, pero de repente es como que dices, vaya, Dios mío, hay posibilidades, no es la única. Y claro, se vive la vida muchísimo mejor cuando ante circunstancias difíciles, relaciones difíciles, sabes que hay más posibilidades, sabes que hay otra forma de interpretar esa vida, ¿no? Así que yo te diría que sí es verdad que las nombramos negativas y positivas, pero al final todas vienen a indicarnos que hay algo que tenemos que observar, hay algo que tenemos que mejorar, hay algo que tenemos que cambiar y a lo mejor hay algo que tenemos que seguir manteniendo, porque si de repente hay una energía muy bonita, notamos que estamos muy satisfechos. Por ejemplo, yo hoy, esta tarde, me sentía muy bien, ¿no? Pues uno se puede despistar y decir, pues me siento bien. No, he hecho el mismo ejercicio, pero al revés. Cuando me siento mal, lo hago, pero me sentía bien y digo, ¿qué he hecho hoy y qué he pensado hoy para sentirme como me siento? Para tenerlo muy claro, para poderlo hacer otro día. ¿Entiendes? O sea, que incluso las positivas, si las analizas y las observas,
y detectas cómo las has generado, te puede servir para días que no son tan buenos, hacer lo mismo, porque eso mismo va a generar esa energía positiva, ¿no? Así que las dos emociones siempre traen un mensaje que te pueden ayudar a mejorar y progresar. Hay también algo que es muchas veces se utiliza de forma demoledora y que funciona autosaboteando a la persona, e incluso cuando lo escuchan en conferencias, cuando lo ve, que se lo explican y se entiende de una forma nebulosa, que son las creencias. A veces uno le aplasta toda esa palabra, creencias, y dice, ya no puedo salir de aquí porque mis creencias me obligan a creer en lo que creo. ¿Y cómo creo en otra cosa si lo que creo es lo que creo? Y entra en un bucle y una ansiedad tremenda. ¿Cómo salvamos ese obstáculo de decir o creer que nuestras creencias son definitivamente limitadoras? Sí, las creencias no son más ni menos que pensamientos estructurados que de alguna forma hemos aceptado del exterior, a veces y muy a menudo de nuestros padres, que han aceptado de sus padres o incluso socialmente. Entonces son bloques de pensamientos que tienen una estructura, que llevan un mensaje y ese mensaje lleva una actitud ante la vida. Hay muchas. Claro, lo que hemos hecho es escucharlo muchas veces y finalmente asumirlo, es decir, hacerlo nuestro. O sea, como si ese pensamiento fuera la realidad. Y hay una idea que a mí me gusta mucho y la menciono mucho en mis conferencias y es, los pensamientos son simplemente pensamientos, no son la realidad. Son la realidad cuando yo les doy vida a esos pensamientos. Entonces, una creencia es un pensamiento que yo le he dado vida. O sea, que primero tengo que entender eso, que una creencia es un pensamiento que yo le he dado vida, pero no deja de ser un pensamiento, por lo tanto, no es la realidad. Ya eso te permite ir desmontando un poquito la creencia, ¿no? Y luego, evidentemente, tienes que estudiar, me refiero a estudiar libros de desarrollo personal, ¿no? Y de mejora personal. Tienes que escuchar conferencias, tienes que escuchar meditaciones para que te vayan dando nuevas ideas para poder tener nuevas creencias. Es decir, interpretar la vida de una forma distinta. Yo durante una época, que ya hace tiempo que trabajo todo esto, me entretuve en coger refranes y cambiarlos, así, darles una... Porque un refrán es una creencia. Hay uno que dice, piensa mal y acertarás. Entonces, claro, el que asume eso, ya asume que tiene que pensar mal. O sea, no me fío de ti porque así acertaré. Cuidado, no te vayas a meter aquí porque seguro que te pasa algo. No hagas esto porque, claro, es una actitud un poco de escasez, ¿no? Y no de satisfacción. Entonces yo dije, bueno, vamos a generar otra creencia, otro refrán que diga, piensa bien y tal vez no acertarás, pero posiblemente serás mucho más feliz. y lo hacía así en broma, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? Esas ideas tan firmes que uno tiene, hay que empezar a retarlas, hay que empezar a desafiarlas y decir, bueno, vamos a ver, esto es un pensamiento. Yo me lo he creído, pero ahora me doy cuenta de que lo puedo desmontar. Y lo puedo desmontar generando otro pensamiento distinto. Pero necesito esa parte de estudio, esa parte de reflexión. E incluso te diría más, yo veo que es muy útil, es lo que yo hago coaching, a mí me gusta, pero a mí también me gusta tener mi coach, porque a veces tú tienes unas ideas, unas creencias, unos pensamientos, pero no eres capaz de acabar de ajustarlos todos, ¿no? Pero cuando tienes a alguien delante que te pregunta, que te responde, que te da otra perspectiva, que te ayuda a ver las cosas de una forma distinta, te facilita ese proceso de cambio de creencias. Y lo que sí que es cierto es que un cambio de creencias no ocurre de un día para otro. O sea, las creencias se han metido tan dentro, y esto hay que ser muy humilde con uno mismo y muy paciente, en el sentido de seguir aceptando que ese programa que nos hemos metido dentro seguirá saliendo, seguirá influyéndonos de vez en cuando, pero cada vez menos, cada vez menos. Y en la medida que le dé más fuerza a las nuevas creencias, estas nuevas creencias me irán influyendo más y las viejas me irán influyendo menos. Pero requiere un tiempo que tienes que estar un poco a veces con los dos tipos de pensamientos en tu interior y hay una cierta tensión. Pero lo que hablamos muchas veces es sostén esa tensión. Sosténla durante un tiempo, o sea, no te dejes llevar por ella, pero la sostienes. A mí me gusta mucho esa palabra, no sostenerla. Está ahí, la acepto y sé que con el tiempo va a ir desapareciendo, ¿no? Entonces, no es difícil, pero requiere paciencia y un poco de tiempo. Entramos en los minutos finales. Recordar que Enrique Simó va a estar con Mindalia Giras en julio de 2019 en Colombia y en México. Cualquier información que te lleve a sus talleres, a sus conferencias y también a sus consultas la puedes tener en mindaliatelevisión.com y en mindalia.com en la sección giras o en la imagen de Enrique. Allí ya vas en el banner y también te lleva a la gira que va a dar
en julio de 2019 en México y en Colombia, en Distrito Federal y en Bogotá. Y también la tienes en la parte descrita, en la parte escrita de este vídeo que estás viendo en directo y que pronto pasará diferido para que puedas, con los enlaces que te llevan allí, tener toda la información para participar y tener a Enrique Simó en persona. Vamos a incorporar más, en los últimos minutos, incorporar más cuestiones, incorporar un comentario nuevo al punto de lo que decía Florcita de Guarniz. Dice, gracias Enrique, genial saber que todo lo que pensamos no es real y que podemos cambiarlo. Eso ya es darse cuenta. Y también un comentario que llega desde Argentina, de Diana, que quiero que sea también el centro de esta próxima pregunta. El comentario, la pregunta es, hola Enrique, ¿podrías darme tu opinión? ¿Crees que centrarse 100% en el presente nos facilita el bienestar día a día y centrarnos aquí es olvidar todo el pasado y futuro? Esta pregunta tiene que ver con algo que también quería preguntarte, las expectativas, es decir, lo que nosotros consideramos una cosa que debería sucedernos en el futuro, que sería buena para nosotros, y lo que no fue justo en el pasado, que no nos merecíamos. Y siempre estamos hablando de lo que queremos y de lo que no quisimos. Y encima sintiendo culpa, arrepintiéndonos, y no nos deja estar aquí. Enlazo con esa pregunta y espero tu respuesta. Sí, precisamente ese es uno de los temas que trabajaremos en profundidad durante los 2 días de taller, especialmente el sábado y el domingo, el segundo taller. Ese es uno de los temas que acabas de mencionar, que requiere un trabajo profundo, requiere un trabajo estructurado y no es tan fácil de eliminar, ¿no? Pero sí que es cierto que en la medida que somos cada vez más conscientes del momento presente, tomamos conciencia de momento a momento, vivimos conectados con el instante, vamos soltando el pasado. Pero evidentemente el pasado no lo podemos soltar así por así, simplemente por estar en el presente. O sea, el pasado podemos llamarlo de diferentes maneras, o procesarlo, o completarlo, o dejarlo en su sitio. Porque a veces no lo he dejado en su sitio, como tú decías. O sea, todavía sigo quejándome o culpándome o sintiéndome víctima de algo que me ocurrió en el pasado. Entonces, es muy importante hacer un trabajo en el cual cada cosa que te ha ocurrido en el pasado la dejes en su sitio, aunque sea la más desagradable. Y es verdad que quizá no tenía que haber ocurrido, pero ocurrió, por lo tanto hay que completarla, cerrarla, aceptarla. Y ahí está la compasión. Ahí está donde entra ese sentimiento de compasivo hacia ti mismo, de saber perdonarte o saber olvidar o saber dejar en su sitio. Ese es un trabajo que hay que hacer para poder estar bien presente, si no eso tira de ti. Y evidentemente luego también hay que conquistar, lo diríamos, los deseos, porque la gente a veces cree que una visión de futuro es llenar una visión llena de deseos. Quiero un coche más grande, quiero una casa más grande, quiero ganar $1 millón, quiero... Y claro, eso son expectativas, que es muy probable que a lo mejor alguna ocurra, pero que otras no vayan a ocurrir. Ahora, lo que sí que yo inspiro es, en el presente, construye una imagen positiva de ti mismo, de lo que quieres ser en el futuro inmediato. O sea, que no es solo estar en el presente, sino no es una expectativa de deseos, es una expectativa de quién quieres ser, que eso es diferente, porque eso está en tu dominio. Y además sabemos, como he dicho antes, que si el cerebro empieza a interpretar una nueva información de cómo tú quieres ser y te visualizas de esa manera, empiezas a convertirte en esa persona. Yo, por ejemplo, cuando era joven era muy inquieto, yo diría nervioso, había mucha tensión en mí, incluso había sensación de ansiedad también. Tenía como enfermedades psicosomáticas, que yo estaba muy sano, pero se manifestaban en forma de asma, de dolores en las piernas. Todo eso ha ido desapareciendo, pero mi trabajo fue visualizarme como un ser pacífico, visualizarme en paz, visualizarme en calma, sintiendo que esa calma estaba en mí, viviéndola en mí, experimentándola en mí. Y con los años esa calma se ha convertido en parte de mí. Y la tengo incorporada. O sea, sí que a veces todavía hay tensión y estrés, y eso sigue siendo parte de nuestras vidas en este mundo. Pero hay también una parte interna que ya se ha instaurado. ¿Por qué? Porque la he visualizado, la he trabajado, la he vivido, la he pensado, la he escrito. Entonces, hay que trabajar todo eso en el presente para generar ese futuro esperanzador. Pero también hay que trabajar el pasado. No solamente es decir, me olvido, lo dejo, hay que trabajarlo. Y por eso requiere un trabajo sistemático para conseguir vivir realmente el presente. Estamos hablando con Enrique Simó en directo, cómo influir en tu destino día a día. Nuevo comentario de Angélica en este caso. Estimado Enrique, muchas gracias por ser un faro de luz con un toque divertido. Así es que, bueno, eso es lo mejor que nos puedes decir, ser luz divertida. Y encima, estupendo. Muchas gracias. Y casi para terminar, Enrique, nos quedan pocos minutos.
vamos a introducir un elemento también demoledor en la construcción de este futuro que plausible para todos nosotros y evidentemente que podemos construir. Y viene también enmarcado dentro de una pregunta que te hacen desde México. José Manuel Manzanares dice, ¿cómo comenzar a cambiar, de lo que se está hablando precisamente en este momento, cuando te das cuenta de todo lo que tienes que hacer, pero no sientes poder para hacerlo? Es decir, estamos hablando del miedo. Buena pregunta, José Manuel. Sí, el miedo es otro tipo de pensamiento. El miedo es otra estructura mental que bloquea y que te impide realmente avanzar, ¿no? Yo te diría que primero hay que trabajar con la meditación, o sea, para mí es la herramienta que te ayuda, ¿no? A conectar con tu esencia, a conectar con quién realmente eres. En la meditación no solo es estar presente, conectar con la respiración, sino que también aprendemos a ir un poco más dentro, ¿no? Y conectar con lo que llamamos el alma o la esencia o el espíritu y sentir que somos algo más que nuestra estructura física, algo más que nuestro personaje. Y cuando nuestra atención va hacia adentro, sobre todo en India hablan del tercer ojo, ¿no? De esta zona de aquí, vamos dentro y sentimos que ahí dentro hay una energía especial, eso nos da poder. Y José Manuel, has mencionado poder, que es muy interesante, ¿no? Nos da la fortaleza para poder superar esos miedos. Y los miedos no es más que un velo o una puerta. Yo a veces le llamo una puerta que nos está indicando, pásame. Porque el momento que pasas esa puerta, hay una sensación de energía, hay una sensación de libertad. O ese velo. Por lo tanto, yo te diría que hay que ir a por los miedos. O sea, no hay que dejar que el miedo te bloquee, sino que hay que ir a por él para traspasarlo y ver que detrás del miedo hay una gran energía. Pero para eso necesitas conectar aquí dentro, conectar con tu luz, con tu energía, con tu poder interior. Y para eso necesitamos parar. Necesitamos parar y dejar que la atención vaya hacia ese punto donde pueda recuperar mi energía interior y pueda después afrontar esas situaciones más difíciles. Enrique, en los últimos minutos yo te pediría que fuéramos un poco más, si tú me lo permites, que fuéramos un poco más allá del diálogo. Estamos en Mindalia siempre dialogando, conversando, charlando, pero también muchas veces preferimos parar y a partir de esa parada establecer un nuevo rumbo y a través del vehículo que tú nos estás proponiendo en este momento nos apetece muchísimo parar en unos minutos de meditación y que tú nos guíes en esa meditación. ¿Es posible para ti? Encantado, claro que sí. Pues vamos allá, Muy bien. estamos todos preparados, todos parados y todos pendientes de lo que nos digas durante 3-4 minutos. Vale. Muy bien, pues primero te invito a encontrar una postura adecuada en la que puedas relajar un poco tu cuerpo, soltar un poco esos hombros, ajustar un poco la espalda, relajar un poco la mandíbula, tal vez la frente, los ojos. Puedes cerrar los ojos o puedes dejarlos incluso entreabiertos. A mí me gusta meditar con los ojos entreabiertos para estar más atento. Y ahora te invito a conectar con tu respiración, observar ese ritmo suave, natural de tu propia respiración y dejar que tu atención acompañe el ritmo natural de tu propia respiración. Y puedes observar cómo con cada respiración puedes ir entrando un poquito más dentro de ti. Cada respiración te ayuda a entrar un poco más dentro de ti, a conectar con tu mundo interior y a ir desconectando del mundo exterior. Y poco a poco, en la medida que vas respirando, que vas conectando con el momento presente, que vas sintiéndote en el aquí y en el ahora, puedes empezar a sentir una sensación agradable de calma, de paz, de quietud, que se va despertando cuando estamos en el presente. Esa energía está siempre en nuestro interior y es cuando estamos presentes que se activa y la podemos empezar a sentir, tanto físicamente como emocionalmente, como mentalmente. Y para terminar, te invito a dirigir un poquito más dentro tu atención e imaginar o visualizar o sentir simplemente que en el centro de tu frente hay un pequeño punto de luz. Hay como una pequeña estrella resplandeciente, brillante. Esa pequeña estrella es tu conciencia. Y en esa conciencia, en ese punto, hay paz, hay quietud. En ese punto está el poder interior, tu fortaleza interior. Cuando tu atención se enfoca en ese punto, cuando te mantienes concentrado en ese punto y dejas que esa energía de esa luz se expanda internamente y externamente a tu alrededor,
empiezas a notar esa fuerza interior, esa fortaleza, ese poder que te permitirá superar cualquier dificultad en la vida. Así que tómate un momento de concentración en ese punto, mantén tu atención en ese pequeño punto y mantén un momentito de silencio, un instante. Concentración, silencio, luz. Y ahora puedes respirar y lentamente ir regresando. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias a ti por guinda final en el pastel de cómo influir en tu destino día a día. Agradecidos, ha sido un placer y también un honor tenerte con nosotros aquí en Mindalia en directo. Muchas gracias, Alfredo. A vosotros. Y a todos vosotros recordaros que Enrique Simó va a estar en julio de 2019 de la mano de Mindalia Giras en México y Colombia. Todas aquellas personas que estén en Bogotá o en el Distrito Federal de México pueden acudir a las conferencias, a los talleres y a las consultas de Enrique Simó, que dará allí en julio de 2019. Y aquella persona que quiera tener información puede tenerla en mindalia.com, mindaliatelevisión.com, en la sección giras, o también en la parte escrita que hay debajo de este vídeo, tanto en directo como en diferido, y también en los enlaces que te llevan con la imagen de Enrique a toda la información que vas a poder ver para poder decidir si estarás allí. Evidentemente quedas invitado para que estés invitada. Y a todos vosotros, a todas vosotras, con esta relajación extra, este regalo que nos ha dado Enrique, nos quedamos para que nos sirva todo lo que pueda en transformar nuestra vida momento a momento. Esa es la idea. Y momento a momento ya se nos va el tiempo y le damos lo último que queda a nuestro compañero Gonzalo, que va a despedir. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias, Enrique, por esta agradable entrevista. Quiero recordarles a todos ustedes que están del otro lado y que hacen posible estos directos de Mindalia Televisión, que pueden colaborar dándole un me gusta a este video, comentando debajo o compartiéndolo. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima emisión de Mindalia en directo.